caso yo no, yo siempre de que entraba España siempre tenía una conversación y siempre tenía un diálogo más que razonable con las cosas. Sí, pero perdóname, ahora hablamos más del español, vamos a ir de pasado hacia futuro, pero es que el refrán está hecho, ¿no? Con amigos así no te hacen falta enemigos. Quiero decir, Antonio, ven aquí al español ahora, que estamos en épocas flacas, de vacas flacas, no, ya no hay ni vacas. Vente a administrar la miseria, y además da la cara tú, porque te vas a quemar solo tú. Bueno, yo llevo un año allí y yo no me he quemado. Otra cosa, el que se no te puedes quemar, vamos. No, yo no me he quemado. Yo el día que no sea feliz, pues con dejarlo tengo bastante. Yo no defiendo un sueldo, porque yo llego allí, jamás he justificado un solo euro de gasto, porque no es mi condición, porque no lo hice durante 30 años y ahora menos, y dado la situación que está en el español menos. Todo lo que yo intento arreglar o intento poner en orden es por bien del fútbol y que esto se beneficie al español. Yo me alegro mucho, pero en beneficio siempre del fútbol. Y venir de 30 años a un servicio de fútbol formativo no es nada de extrañar. ¿Qué he buscado yo durante 30 años? Yo no he buscado nada. Yo un día dije, me voy de la Gramenet, y jamás me vieron por el campo de la Gramenet, jamás me vieron nunca por las oficinas de la Gramenet, y me limité pues a ver fútbol y a ver cosas y a disfrutar un poco de mi familia también, que ya lo necesitaba, sobre todo Josefina, mi mujer, de mi pueblo, y nos casamos jóvenes, y el fútbol nos restó mucha libertad y nos restó mucho tiempo en el cual no podíamos dedicar uno a otro. Pero, vamos, quien conozca a Antonio Morales, pues dice, oye, si este hombre ha estado 7 años por un lado y 23 por otro, tiene que ser una cosa vocacional, pues si no, ¿qué explicación tiene todo esto? Pero lo que es evidente, Antonio, que es el fútbol, tal como tú lo vives o como yo lo estoy viviendo, quizás con muchísima menos intensidad y dedicación de la que tú le estás prestando, tiene que gustar y tiene que apasionar, evidentemente, porque yo creo que la gran mayoría de la gente, desde fuera, yo digo que los directivos de una empresa o dueños de una empresa como somos, tenemos la soledad del sillón, ¿no? El directivo tiene lo mismo, en este caso tú que estás en un puesto un poco relevante con respecto a las demás. Me refiero a los demás, no, me acabas de decir acá, me llama un poco la atención, es decir, saliste de la Gramenet y no has pisado más la Gramenet. ¿Se sale mal de un club? No, porque yo tengo evidencia de que tú has sido uno de los directivos más importantes que ha tenido la Gramenet, y la evidencia de que el puesto que se quedó vacante, la situación ha ido para abajo. Pero realmente te acaba compensando, o con todos los años, los 30 años que llevas de fútbol, te compensa altruistamente estar como estamos los demás, evidentemente. ¿Compensa que un hombre se fume 20 cigarrillos cada día? Había que preguntar lo mismo. ¿Qué te compensa? Evidentemente, si le gusta fumar, a lo mejor sí. Pero es que a mí me gusta esto y mucho. Que si yo creo que es una cosa que es el único vicio que tengo. Bueno, he tenido 2 vicios: la promoción musical y el fútbol. Para mí no ha habido otra cosa en mi vida y mi familia, es que no ha habido nada más. Entonces yo ya, para mí pierde interés el fútbol una vez los jugadores se hacen mayores y ya juegan en primera, pero yo disfruto mucho ver a un chico cómo crece como persona, cómo crece educativamente. Me gusta controlar también. Pero dile por qué dejaste la Gramenet después de 25 años. Dile por qué te tuviste que ir de tu ciudad después de 25 años. Dile por qué, después de estar tú 25 años ahí y de estar a punto de seguir la segunda división, empezaron a llegar presidentes que designaba tu alcalde. Y dile por qué el papel que hizo tu amiga Manuela de Madre, la señora del Partido Socialista de Cataluña, ¿qué papel intervino para que tú definitivamente no solo te fueras de la Gramenet, sino también de Santa Coloma? Explícaselo a Antonio Morales y a los oyentes. Yo creo que lo que hay que hacer, Manolo, cuando una persona, cuando las cosas dejan de ser lo que tú quieres que sea... Sí, pero es que siempre, tú además, aprovechando algún medio local, siempre hablabas y comentabas la situación con respecto incluso a personajes fallecidos que no vamos a recordar, y que ahora ha salido todo y sale muchísima historia en el caso Pretoria. Curiosamente, en el caso Pretoria también está ahí Antonio Morales metido.
Yo no tiene no porque esté implicado, sino porque de alguna manera también eso también bueno, le repercutió. Porque tú todo eso lo denunciabas en la ciudad. Quizás esa es la razón. Yo lo que el caso Pretoria dice es que había un señor que fue tratado mal, pues por no comulgar con ruedas de molino. Pero yo creo que eso es pasado, yo creo que la justicia ha hecho... No, desgraciadamente no es pasado, Antonio. Hemos tardado 25 años en que salga, en que sea presente. Sí, pero bueno, yo creo que esto es una cosa... Y el señor Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma, hijo de prácticamente su padre deportivo. Su padre deportivo, Blas Muñoz. Pero Manolo, en este caso lo que Antonio está diciendo es que tuvo un examen de honestidad acojonante. Sí. Yo creo, y supo ver muy claramente lo que se ha encontrado después. Yo creo que tocaba marchar, yo dije lo que tuve que decir en su momento, estas cosas no me gustan, no hay que implicar a la Gramenet en nada, estos terrenos de la Gramenet y donde está ubicado la Gramenet, yo quería hacer 2 campos donde se han hecho esas torres grandes, yo quería haber hecho 2 campitos, así se lo trasladé a Manuela de Madrid. Después no pudo ser por recalificación y por esto, que esos 2 campitos pues ampliaban el número de personas, de chicos, pues creo que eran en unos 400 más. Bueno, no pudo ser, me torearon un poco, ya cada uno con su conciencia. Yo me irrité mucho con esto porque me se ofreció que haríamos 2 campitos anexos donde se han hecho, y aquello era zona verde, y ahora pues cuando ve aquello levantado para arriba digo, oye, no era muy verde del todo, pero yo no guardo rencor ni a Manuela, y cuando murió su madre fui a darle el pésame, me ha hablado Bartomeu Muñoz, yo te sigo queriendo como cuando éramos más jóvenes, yo no guardo rencor a nadie, simplemente que hace 7 años, a mí que es cuando ha pasado todas estas cosas que han pasado, yo creo que había que marchar, y yo marché y sin rencor ninguno, no dije ni esto ni lo otro. Incluso después de estar 7 años en el deporte escolar y 23 en la Gramenet, que son 30 años, después de participar en varias ONG y muchísimas cosas que hice por Santa Coloma, en el cual el pueblo sí que lo agradece, y en el pueblo sí que es verdad que me entusiasma cuando voy a Santa Coloma, porque te saluda la gente, te recuerda todavía. Y yo en esto me siento muy contento y muy a gusto, porque no es que uno haga las cosas para que se le agradezca, pero sí que es verdad que dentro de la vanidad o dentro de lo que los seres humanos llamamos dentro, sí que agradecemos los gestos de agradecimiento. Sí, pero 7 años después resulta que hay una deuda de 1,5 millones de euros, que el club está al borde del descenso, no, al borde de la desaparición. Hoy me decían que incluso Luis Morales, el eterno jefe del fútbol base, ya marchaba, los empleados no cobran, y claro, anteayer o ayer acudieron precisamente a ver Antonio Sálvanos. Bueno, ellos han venido varias veces, y entonces...